Bueno, muy buenas a todos nuestros amigos de YouTube y los participantes de nuestra pequeña plataforma, ¿verdad?, que tenemos en Moodle. Les saludo, mi nombre es Ricardo Satrush y soy el instructor encargado de lo que es el curso de circuitos de mando. El día de hoy vamos a trabajar en lo que es, ¿verdad?, primero conocer un poco más de nuestra plataforma en IDTI, ¿verdad? idti.com, idtihn.com. En nuestra plataforma pueden ver los cursos desde circuitos de mando, el nombre corto, realmente el nombre real es realizar circuitos de control de mando para arranque de motores tipo jaula ardilla. Tenemos el curso de lo que es el relé inteligente, y todo esto es una secuencia, un programa de nuestro programa de automatización industrial, ¿verdad? Estos son los cursos que serían siguientes. Tenemos una pequeña descripción del curso y lo que serían capaces de realizar una vez se termine este entrenamiento. Muy bien, ingresamos con nuestro usuario y nuestro password, ¿verdad? Que tengo aquí el mío. Entramos a la plataforma. Y una vez que entramos podemos ver, ¿verdad?, que tenemos nuestro curso de circuitos de mando. Ahora entramos una pequeña bienvenida, un mensaje de bienvenida. Tenemos aquí algo muy importante, ¿verdad? Este pequeño documento es el manual y cuaderno de prácticas. En él, como dice su nombre, vamos a encontrar bastante contenido sobre lo que es el entrenamiento de circuitos de mando y las prácticas que iremos desarrollando. Con las prácticas me refiero a todo lo que es programa, archivos de simuladores o incluso otro tipo de evidencias que se puedan subir a la plataforma. Este pequeño manual vamos a descargarlo ahorita. Vamos a descargarlo, si es posible, en otra pestaña para verlos dos al mismo tiempo. Y aquí prácticamente vamos a esperar que cargue un momento. Muy bien, tenemos nuestro pequeño manual, la foto, y aquí está lo que les mencionaba. Este es el módulo número 1 de nuestro diplomado de automatización, nuestro programa de automatización. Y todo realmente en este manual de circuitos de mando, todo empieza primero, ¿verdad?, identificando o interpretando diagramas de control de motores bajo normativa IS. IS es un tipo de normativa, ¿verdad?, para lo que es la simbología y el desarrollo de diseños para circuitos eléctricos en sí. Por lo que parte de circuitos de mando se considera un circuito eléctrico, y existen normativas IS y normativas ANSI, que son las más conocidas. Posiblemente en Canadá se esté utilizando bastante ANSI, sin embargo tiene su propia normativa. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en la normativa IS, que es europea, y también en lo que es la normativa ANSI. Muy bien, entonces los primeros elementos que tenemos son identificar los dispositivos de control mecánico, y tenemos, bueno, prácticamente este vídeo no se trata realmente de ver lo que está ubicado en el manual, pero pues como pueden ver aquí tenemos toda la información en contenidos. Para hacer un poco más rápido, hay un buen contenido de información. Es un manual ya previamente desarrollado y aprobado por 2 ingenieros y supervisado con la normativa de la formación basada en competencias. Más adelante podemos observar que tenemos lo que nos interesa, que es el cuaderno de prácticas. El cuaderno de prácticas, aquí está. Aquí tenemos nuestro cuaderno de prácticas y nos solicita, ¿verdad?, por ejemplo, identificar los dispositivos electromecánicos y sus partes, ¿verdad? En este caso esta es una práctica presencial, no se puede desarrollar online muy difícilmente. Y tenemos la práctica 2, la simbología IS. Este es un pequeño ejercicio que hay que desarrollar, ¿verdad?, en prácticamente lo que sería una práctica de desarrollo físico, lo que tenemos aquí para terminar de rellenar el dibujo, pero nosotros lo vamos a desarrollar ahorita con nuestro software de KDE Sim.
Muy bien, hablando de Cadecimu, ¿verdad? Cadecimu es un software que lo tenemos en la semana 2. En la semana 1 lo único que vamos a encontrar son unos pequeños documentos PDF que sería muy bueno que ustedes descargaran en caso de que todavía tienen ciertas dudas con los motores eléctricos. Tenemos un buen contenido aquí. Realmente este contenido no es algo especial. Esos contenidos se encuentran en la web, ¿verdad? Es algo bien sencillo de encontrar, pero lo que encontré aquí está bien interesante. Tienen la parte de los motores, ¿verdad? Aunque nosotros podríamos decir que las partes de un motor se pueden dividir en tres que son principales, ¿verdad? Lo que es la carcasa, el estator y el rotor, ¿verdad? En este caso pues menciona el bobinado, el eje, los rodamientos y otras partes más, como la placa de bornes. Y prácticamente esta información está bien interesante para ver los tipos de conexiones del motor, estrella y delta, la capacidad de los motores y los arranques estrella delta. Está realmente interesante el material. Y hay otros tipos de motores también menciona, aparte de los asíncronos jaula de ardilla. Si tienen dudas sobre lo que son motores o cómo funcionan, sería muy bueno que se revisaran este material. Está muy interesante, muy bien redactado. Esto parece realmente es de un libro, por lo que se ve es de un libro de algún colegio, ¿verdad? Pero está muy bueno. Entonces les recomiendo que lo revisen, ¿verdad? Muy bien, una vez que hayan revisado ese material en semana 1, tenemos 2 vídeos también que están muy interesantes para todo lo que es reconocer, ¿verdad?, los equipos electromecánicos más utilizados en los circuitos de mando, y también nos menciona cómo funciona el motor eléctrico. Un buen material. Y una vez que terminamos con esto, en lo que es la semana 1, como les mencioné, si manejan lo que son los tipos de sistemas electromecánicos y los motores, no tendrán problema con la semana 1. En la semana 2 ya comenzamos a lo que es en sí la normativa. Reconocer y interpretar circuitos de conexiones y bajo normativa ANSI e IEC. Como les mencionaba, vamos a trabajar los dos tipos de normativa. Cabe destacar que Cadecimu solo trabaja con la normativa IEC, ¿verdad? Solo trabaja con la normativa IEC. Lo más seguro es un programa europeo y se basa simplemente solo en esa normativa. No he encontrado una versión de Cadecimu que cambie para trabajar en otro tipo de normativa, pero considero que IEC no está tan mal, ¿verdad?, para trabajar. Muchas maquinarias europeas vienen en normativa IEC, incluso chinas, incluso algunas máquinas que yo he trabajado de India poseen la misma característica. Todo vienen en normativa IEC. Muy bien, siguiendo con el video, podemos observar que tenemos unos materiales de apoyo. Cuando me refiero a material de apoyo, es un material extra que se da para no cargar demasiado el manual, y el manual está un poco cargado de páginas. Entonces la normativa se da por separado para tenerla, por no decirlo así, muy cargado el manual y estar buscando entre páginas y páginas. Tenemos la normativa a un lado, ¿verdad? Podemos ver aquí el material de apoyo que tenemos, el manual, tenemos aquí, y nos da una introducción de lo que son controles eléctricos y la simbología, los conductores, podemos ver los mandos de control, muy importante, el sistema general, relé de mando, K1, KM1 son para los contactores, ¿verdad? Tenemos varios dispositivos más de los que veremos en Cadecimu. Nos vamos a familiarizar bastante con el software por los mismos dispositivos en IEC. Tenemos muchos más dispositivos y bueno, en fin, este es prácticamente todos los símbolos que más vamos a utilizar. Y aquí se puede ver la diferencia, una comparativa que dice tabla comparativa de los símbolos más habituales entre las normas europeas y las americanas. Podemos ver los contactos normalmente abiertos y los normalmente cerrados, cómo cambian. Los contactos de temporizador también igual son muy diferentes. Los motores, como se simbolizan, aquí parece que el norteamericano no quiere trabajar mucho, ni siquiera le pone descripciones, así parece, o al menos que hay un problema de edición, ¿verdad? Tenemos nuestros relés de protección también, el símbolo, los fusibles de protección y etcétera, ¿verdad? Tenemos variedad de símbolos que hay que revisar. Por lo menos, no digo que hay que memorizárselos, es un poco complicado, y para eso están para eso está el simulador, para ir practicando poco a poco. Poco a poco se va trabajando con los símbolos y se va reconociendo.
Entonces, una vez le he dado una repasada a estos dos materiales, aquí ya entramos en función de lo que es Cadecimu. Tengo este pequeño vídeo de introducción de Cadecimu, pero quise hacer este vídeo ahora también como parte de cómo trabajar o cómo iniciar, ¿verdad?, en la plataforma Moodle. También quería mencionarles cómo trabajar con lo que es Cadecimu. Cadecimu lo tenemos aquí. Cadecimu, ¿verdad? Otra cosa también que no se me olvida decirles es que ustedes tienen sus marcadores de progreso. Una marca, dice, junto al nombre de la actividad puede utilizarse para indicar que la actividad se completó. Por ejemplo, bueno, esto es lógico que esto no hay que completar nada, solo se marca si quieren, no tiene mucha relevancia. Esto pues ya lo descargaron, lo marcan, es para saber hasta dónde ha manejado su progreso. Por ejemplo, ya le leí los fundamentos de motores, lo marco, ya vi el vídeo de los motores, y en la semana 1 prácticamente está completa. Desarrollar práctica 1, identificando partes. Como les mencionaba, esta práctica 1 lamentablemente no la podemos desarrollar porque está diseñada para hacerlo de manera presencial. Por lo que en semana 2 ya me descargué los manuales, ya los repaso, los marco. Ahora, muy bien, aquí nos queda el software de Cadecimu. Le he subido este software que he encontrado en la red de manera gratuita, pero realmente este software es comprado. Yo doy clic aquí para verlo y van a encontrar, ¿verdad?, que aquí está la descarga. Yo no lo voy a descargar, ya lo tengo, no es necesario que lo descargue. Lo tenemos prácticamente aquí, Cadecimu versión 3. Damos doble clic y pues yo tengo la clave, ¿verdad? Le damos gracias a Juan Luis, ¿verdad?, que nos proveyó de este software tan interesante. 4962 es la clave. Por si no la recuerdan, la clave está aquí, clave 4962. Yo creo que ya me la memoricé. Muy bien, Cadecimu es un software muy interesante, pero al mismo tiempo yo diría que es un poco quisquilloso para trabajar, por lo que sería recomendable que siempre se fijara muy bien en sus conexiones que realizan. Tenemos File, bueno, para eso está en italiano, ya como les mencionaba es europeo por lo que veo, pero no he encontrado una versión, bueno, distinta en español, ¿verdad? Realmente es un software no, como les mencionaba, es un software muy interesante para trabajar. Muy bien, vamos a trabajar, vamos a hacer un pequeño circuito de arranque bien simple, start-stop, para un motor jaula de ardilla, ¿verdad? Vamos a hacer este pequeño circuito más que todo, ¿verdad?, para lograr comprender cómo trabaja Cadecimu. Recordemos que en circuitos de mando tenemos el circuito de fuerza y el circuito de control. Realmente circuitos de mando se refiere al circuito de control, pero sin embargo siempre necesitamos el circuito de fuerza para operar la maquinaria eléctrica. Los motores necesitan, ¿verdad?, alimentación y protección para evitar daños en el equipo, o para evitar energía para habilitar los equipos. En este caso pues vamos a ocupar un sistema trifásico. Aquí tengo una bornera del sistema trifásico, prácticamente esta es mi alimentación. ¿Dónde lo consigo? Bueno, aquí tenemos un grupo, la categoría podemos llamarlo alimentaciones. Entonces es alimentación en español. Damos clic en L1 más L2, vamos a hacer un pequeño zoom. L1 más L2 más L3, vamos a crear un pequeño zoom aquí y colocaremos esto aquí. Una de las reglas en IS, ¿verdad?, es que la alimentación siempre se da en horizontal, por lo que esto que va hacia abajo yo lo necesito hacia un lado. Entonces usamos este pequeño símbolo que nos indica que gira, ¿verdad?, en sentido antihorario. Correcto. Y de aquí colocaríamos prácticamente nuestra alimentación L1, L2, L3 y nuestra protección a tierra. Las líneas, ¿verdad?, podemos encontrarlo en el grupo, ¿verdad?, de conductores, cavi de conexiones, y aquí vamos a utilizar este pequeño cable de fase. Comenzamos a conectar una fase L1 y aquí prácticamente hasta dónde lo dejamos, bueno, hasta prácticamente en esta posición. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos toda la hoja, tenemos en nuestro esquema. Podemos utilizar, si tuviéramos otra bomba, podemos conocer la conexión de otra bomba.
L2, de la misma manera. L3 presionamos exactamente en el punto donde termina, no antes ni después. Eso dan bastante problemas, como les mencionaba, es un software quisquilloso desde el inicio hasta aquí. Y colocamos en P nuestro cable de protecciones. Cable P es nuestro tierra, como lo menciona aquí, es un cable de protección. Muy bien, ahora hemos logrado colocar la alimentación trifásica. Ahora, para que proteger a nuestro motor, ¿qué necesitaríamos? Para proteger a nuestro motor ocuparíamos, según la normativa IEC, un portafusibles o un portafusibles, ¿verdad?, con tapadera abatible, que prácticamente es un fusible como estos seccionadores de 3 fases. ¿Por qué 3 fases? Bueno, tenemos un sistema trifásico, así de simple. El tierra, pues tenemos que recordar que jamás se interrumpe. En ningún caso se va a interrumpir un tierra. Entonces seguimos con los cables de fase. Desde el primer fusible sería encargado de la primera fase, primer polo, segundo polo, tercer polo. Polo se refiere a todo el elemento en sí, el primer fusible, el segundo fusible, el tercer fusible. Entonces 1 con línea 1, lógico. Ahora ya nos cambia un poco, segundo polo o punto 3 de este portafusible y conexión en 2, y este 5 lo conectamos con la línea 3, ¿verdad? Aquí ya prácticamente tenemos a nuestro portafusible o fusible seccionador, como mencionaba, alimentado con nuestra fuerza, con la alimentación. Cambiamos el nombre del elemento, si queremos ponerle F1, por ejemplo, enter, ya tiene el nombre de F1. Muy bien, una vez que hayamos conectado lo que es la protección con lo que es fusible, recordemos que los fusibles son la protección ideal para proteger a un motor o una carga inductiva sobre un cortocircuito, ¿verdad? Por lo que es la mejor protección. Ahora vamos a conectar también nuestro contactor, que sería el elemento de control y de fuerza al mismo tiempo, que él se encarga prácticamente de hacer el interruptor, dar paso. El fusible da el paso, pero cuando la corriente se eleva demasiado, se rompe por dentro y no permite el paso de corriente, mientras que el contactor está diseñado para permitir el paso una vez su bobina se acciona. Habrán dado cuenta que en los primeros materiales hablaban sobre los contactores y su funcionamiento. Por eso es muy importante que vean ese vídeo para entender el funcionamiento de los contactores y algunos dispositivos electromecánicos. Ahora vamos a alimentar el contactor con siempre con cable de fase. Hasta ahorita no vamos a usar otro cable por ahora. Conectamos exactamente el punto final con el inicio, no más ni menos, porque eso nos va a dar muchos problemas en cada décimo. Hay que procurar hacer bien esas conexiones. Incluso vamos a hacer un pequeño zoom para que vean bien en el vídeo. Y tenemos prácticamente aquí la herramienta de conectar cable. Lo cancelamos con escape o le damos clic aquí en la flecha. Ridisegna dice, algo en italiano que no comprendo. Damos clic y ya. KM1 va a ser el nombre de nuestro contactor. Es lo común, es nombre de un contactor. KM1 para contactores y KA1 para relés auxiliares de maniobra. Muy bien, tenemos ya nuestro KM1. ¿Qué falta ahora? Tenemos nuestra protección de fusibles contra cortocircuitos, y este es un seccionador también. Muy bueno, estos podemos bajar el seccionador y bloquearlo para poder hacer mantenimiento en el motor, para evitar una rearranque, ¿verdad?, y que nosotros suframos daño al hacer el mantenimiento. Ahora, ¿qué dispositivo sigue según la normativa IEC? Bueno, lo que necesitamos ahora es otro tipo de protección. Y en este caso, esta protección, ¿verdad?, sería un relé de protección o un relé térmico. Muy bien, ahora vamos a, disculpen, no estamos buscando el software, aquí está. Ahora vamos a utilizar, ¿verdad?,
lo que les mencionaba, que es el relé térmico. Aquí podemos ver el relé térmico. ¿Cuál es la función del relé térmico? La función del relé térmico es, al sentir, o mejor dicho, él al detectar que la temperatura entre las fases aumenta y supera su tolerancia en corriente, porque él está calibrado con una corriente de disparo, y esta corriente de disparo está diseñada según la capacidad del motor. Si el motor consume 5 amperios, entonces el relé térmico debería estar ajustado a 5 amperios. Eso es lo que está, o sea, la información que está en placa. Si la placa del motor indica que va a trabajar con 5 amperios, entonces el térmico tiene que estar ajustado en 5 amperios también, evidentemente. Ahora, con la conexión que nos finaliza es terminar de conectar el térmico con las 3 fases del motor. Ahora muchos me preguntarán, bueno, pero que la lógica, bueno, sencilla, va 1 con U1, L2 con V1 y L3 con W1. Pueden ver, pueden seguir la línea L1 con el primer polo del contactor, y el primer polo del térmico va con 1. Ahora me preguntarán, ¿qué sucede si yo conecto esto distinto? Esto acá o esto acá, o simplemente lo conecto distinto. Pues, ¿qué le puedo comentar, amigos? Simplemente va a cambiar el giro. Ahora, según esta lógica, el giro sería horario. ¿Qué significa un giro horario? En sentido de las manecillas del reloj. Si yo lo cambio, cualquier línea que cambie aquí, entonces este giro va a ser contra horario, ¿verdad? Entonces prácticamente eso sería. Ahora, ¿qué nos falta conectar para la fuerza? Es el cable de protección. ¿Se recuerdan? Es un cable importante porque está destinado, si en algún caso el devanado o el estator, la bobina del motor, se llegara a calentar demasiado y esta bobina tocara de alguna manera la carcasa, esa corriente eléctrica que está en la carcasa se iría por el PE, el cable de protección a tierra, y esto se disiparía a tierra. Sin embargo, si no se conecta ese cable y esa corriente llega a la carcasa y alguien hace contacto con ella, pues va a recibir una descarga eléctrica. Esa es la razón por la que se llama cable de protección. Está diseñado para eso, para llevar todas esas corrientes que pueden llegar a ser un peligro para una persona a tierra y disiparlas en tierra. Y si tenemos conectores o interruptores GFCI, se dispararía el circuito y nos protegería de esta manera, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita, esto, señores, es el circuito de fuerza. Pueden ver en cada décimo que le damos un play y pueden ver que nos muestra que hay corriente hasta este punto. Esta línea roja es que hay corriente. Si nosotros accionamos, miren el portafusible, ya metimos los fusibles y hay corriente hasta KM1. Sin embargo, manualmente no podemos operar KM1. Y también tenemos un F en el térmico que no le pusimos un nombre, pues lo podemos ponerlo ahora. Es F2, protección 2. F es para el nombre de los tipos de protectores. En este caso tenemos un portafusible y tenemos aquí un relé térmico y un contactor KM1. Ahora, ¿qué nos faltaría? Bueno, nos falta, ¿verdad?, el circuito de control. Este es el circuito de fuerza. Vamos a ver si encontramos alguna forma de poner un texto aquí. Nunca lo he hecho. Bueno, siempre hay una primera vez. Circuito de fuerza. Bueno, parece que desapareció. Un poco, no, solo hay que ponerlo aquí. Ok. Este es el circuito de fuerza. Vamos a ver si... Y luego podemos hacerlo más grande. Vamos a ver. No podemos hacerlo más grande. Espero que puedan ver ahí, compañeros. Ahí está mi circuito de fuerza. Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? Energizar KM1. ¿Cómo lograremos energizar KM1? Pues hay que trabajar el circuito de control. Pero la primera pregunta es cómo lo van a energizar. En este caso, pues lo vamos a hacer con un pulsador. Un pulsador de arranque. Un pulsador que al presionarlo o al oprimirlo, mejor dicho, vamos a lograr energizar una bobina, y con esto lograremos, vamos a poner siempre nuestra protección para el pulsador, un F3, sería otro tipo de dispositivo de protección, F3.
Este F3 está diseñado para la corriente de demanda del contactor. Aquí la demanda es del motor, la carga es para el motor, o sea, el fin del circuito es alimentar el motor. Ahora el circuito de control, el fin es energizar la bobina de KM1. Este es KM1. Entonces procedemos a la conexión. Ahora la pregunta es, ¿la bobina de qué voltaje es? Cada décimo realmente no distingue eso. Usted puede conectar esa bobina en 220 o en 110. Yo recomiendo siempre conectarla en 110, pero realmente ya trabajando en la vida real, ya con los contactores en mano, físicamente hablando, hay que tomar mucho eso en cuenta, porque realmente los contactores pueden resultar dañados por una mala conexión con voltaje erróneo. Por lo que yo recomiendo siempre revisar bien qué tipo de voltaje se alimentan los contactores. Muy bien, entonces seguimos con nuestro pequeño ejercicio. Este pulsador lo voy a llamar yo S1 para comenzar. Los primeros pulsadores, la tercera protección. Y ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es energizar la bobina al contactor. Bueno, conectamos, buscamos las bobinas. Esa es la bobina general, podemos verla aquí. Colocamos la bobina aquí, colocamos un nombre, KM1. Ojo que tiene que tener exactamente el mismo nombre con las letras mayúsculas o minúsculas que tenemos en el circuito de fuerza, KM1, KM1. Si no es así, vamos a tener problemas realmente, porque nuestro circuito no va a funcionar del todo, porque no tenemos la línea que hace falta. Pues no tenemos, perdón, una relación entre lo que es el fuerza y lo que es control. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestra bobina, vamos a terminar la conexión. Este es S1. Vamos a hacerlo un poco más abajo para que estén cables que estén sueltos, siempre los seleccionamos y los borramos. Tomamos otra vez el conductor, colocamos el punto de inicio, colocamos la conexión. ¿Y qué sucede ahora? Bueno, sencillamente conectamos acá. Ahora, A2, como les mencionaba, pues en este caso voy a hacer 220, me conviene, ya tengo la línea 2. Entonces la línea la coloco aquí, y para hacer otro giro, presiono el mismo punto, estiro la línea hasta llegar al contactor ahí y acá, ¿verdad? Y ya tengo ahí prácticamente mi circuito sencillo. Este circuito es sencillo. Mientras yo pulse el pulsador, KM1 va a entrar y KM1 va a hacer operar el motor, ¿verdad? Vamos a darle un play, vamos a ver qué tal funciona, a ver si es cierto. Ahora falta algo. ¿Y qué nos falta prácticamente? Este F2 solo está como relé térmico, pero sin embargo este dispositivo de aquí, este de aquí, no es F3 y no es un portafusible, tiene que ser un dispositivo de protección térmica. Vamos a buscarlo, vamos a buscar nuestro dispositivo de protección térmico. Vamos a ver si lo recordamos, dónde está. Retardo, conexiones, y está por aquí, auxiliar térmico, correcto. Este dispositivo, señores, cuando F2 se dispara o se abre, se libera. Entonces este contacto de aquí lo que hace es abrir el circuito de control, de manera de que ya no puede llegar energía a todo lo demás. Por si no llega energía a la bobina se apaga y todo el circuito se apaga. ¿Y qué sucede si todo el circuito se apaga de control? Pues simplemente no hay energía para la bobina y se detiene el sistema. Igual si tenemos un travieso, un mantenimiento que lo sigue presionando, metiendo el contactor con un lápiz, forzándolo, entonces siempre puede haber un problema. Sin embargo, si no existen esos traviesos, todo estará bien. Damos nuestro dispositivo y hacemos la prueba. Damos clic en F1 para habilitarlo. Damos clic. Aquí no. Si se fijan, cuando yo presiono F2, lo abre.
lo libera, no hay energía a este punto. Ahora sí hay energía hasta este punto, vemos la línea roja. Muy bien, como ven, se recuerdan que AM1 no puede entrar, pero S1 sí. ¿Ok? Cuando presiono S1 podemos ver prácticamente toda la línea de energía. Está llegando hasta KM1, A2 está alimentado y como le mencionaba, aquí tenemos un sistema 220, 480, 380. En este caso al simulador no le interesa, ni siquiera pidió que yo le colocara el voltaje de operación, simplemente el simulador reconoce la lógica y habilita KM1. Como pueden ver, KM1 está entrando, la línea roja hay energía hasta F2 y F2 hace girar al motor M. En este caso no le pusimos nombre, pero cuando en un momento se llega a disparar el portafusible, un fusible seccionador, todo el circuito se libera, aunque yo esté siguiendo alimentando, siguiendo pulsando, mejor dicho, KM1. Si yo suelto S1, se suelta todo el sistema. Si yo lo presiono, habilita, se suelta. Pero si no está el fusible adentro, no importa si yo estoy habilitando el control, no hay energía desde aquí. Una vez habilitado, en este caso sí tendremos energía. Muy bien, pero ¿qué sucedería si el motor en algún momento se bloquea? Se bloquea, la banda se daña, el motor recalienta. Entonces ahí entra el trabajo de el relé térmico. El relé térmico F2 le prácticamente con sus láminas bimetálicas se abren y acciona un mecanismo que abre este pequeño contacto cerrado. Entonces, para simularlo, damos clic y prácticamente aquí liberó todo lo que es la alimentación. Aunque yo esté pulsando, insistiendo en arrancar el motor, no se puede porque todavía el relé térmico está disparado. Es el nombre que utilizamos, ¿verdad? Cuando estos dispositivos se accionan, el relé térmico está disparado. Por lo tanto, habría que esperar a una que se enfríe, realmente tiene que esperar a retornar a su posición original, luego resetearlo, y obviamente si se ha disparado es por alguna razón. Normalmente rotores bloqueados, mecanismos, cadenas, si se trabaja con cadenas con algún tipo de bloqueo, algo bloqueó el rotor o simplemente se perdió una fase. En el sistema de alimentación hay una fase muy baja, entonces el motor en bajo voltaje comienza a recalentar más de lo debido. Por lo tanto, se dispara lo que es el relé térmico. Muy bien, entonces reseteamos nuestro relé térmico y el circuito pues sigue operacional. Mientras yo presione S1, acciona el motor. Ahora muy bien, pero si yo quisiera dejar de presionar, porque me incomoda, tengo que estar ahí para que el motor funcione, como que un poco incómodo. Lo que puedo hacer aquí en este caso, esta línea estaba un poco molesta ahí en ese punto, necesitaría entonces un botón de start y un botón de stop. Uno indica que funciona, que arranca, y con otro que para. En este caso este es un circuito de 2 hilos, porque con el mismo pulsador S1 yo podía detenerlo y accionarlo. Accionarlo cuando lo pulso y lo apago cuando lo suelto. Tenía dos actividades S1. Sin embargo, yo ahorita necesito uno para detener y uno para trabajar. En este caso S0 va a ser el paro. S0 va a ser mi paro. Voy a utilizar el contacto normalmente cerrado, de manera que cuando lo presione se abre el circuito y se apague. Conecto entonces 11 con 96 y 12 con 13 y 14 con A1 como ya lo tenía conectado. Ahora ya tendría un start y un stop, pero falta algo. Falta lo que llamamos la retención electromagnética. ¿Cómo se realiza esta retención? Prácticamente colocamos un contacto auxiliar del contactor KM1, K como les decía con las mismas mayúsculas, si no, no funciona. KM1 se va a encargar de mantener la energía, una vez nosotros soltemos S1. Recuerden que S1 es el start, si no, puedo ponerlo también como start o arranque, y S0 lo puedo poner como stop o paro, no hay problema. Tengo el stop, el botón de stop normalmente es un botón rojo y utilizan físicamente,
en todo caso, un contacto normalmente cerrado. Y el Start tiene dos juegos. Tiene un abierto que estoy utilizando 13-14 y un cerrado 11 y 12. Sin embargo, el 11 y 12 no me sirve, porque no quiero que con el mismo pulsador se apague y se encienda. Necesito uno adicional. Este ejercicio ya es un arranque de 3 hilos. ¿Por qué? Porque hay un pulsador para una acción que sería stop y otro pulsador para otra acción que sería start. Ya tienen solamente una actividad en cada pulsador. Ahora bien, retomando la retención, si yo quiero que cuando lo arranque start el motor siga trabajando hasta que yo lo pare o hasta que se dispare algún dispositivo de protección, necesito siempre conectar el contacto normalmente abierto, escuchen bien, normalmente abierto de la bobina con la que yo quiero retenerme. Si la bobina es KM2, pues sería KM2. Si esa bobina es KM3 que yo quiero accionar, sería KM3, pero en este caso es KM1. Entonces coloco mi contacto normalmente abierto en KM1 y tengo que conectarlo en paralelo, 13 con 13. ¿Compararlo con quién? Con mi botón de Start, con el dispositivo que acciona el sistema, en este caso Start. Si fuera un tanque, un nivel, pues sería con el nivel del tanque, pero en este caso es con un pulsador Start. Y conecto 14 con 14. Así de simple. 13 con 13, 14 con 14. Y terminamos la conexión que habíamos suelto en este punto. Y buscamos el 220. Ya hicimos un pequeño desastre aquí. Vamos a borrar esta línea que no necesitamos. Todas las líneas que ustedes tengan dudas sobre cómo quedaron conectados, mejor borrarlo. Acá decimos da unos pequeños problemas, por no decir grandes, cuando conectamos estas líneas de esta manera. Bueno, parece que me está dando un poco de guerra. Vamos a probar de otra manera. Vamos a tirar la línea al contrario, primero de la aquí. Ok, sí, no hay problema, parece que es permitido. Borramos estos puntos que no están haciendo nada. Estos puntos son puntos de conexión. Cuando una línea en cada décimo cruza de esta manera, entre L1 y estos sería un cortocircuito en la vida real, pero como no tiene su punto de conexión aquí, entonces no hay problema. Vamos a intentar sacar este punto de ahí. Si se fijan, está más rojo ese punto. Voy a tomarlo y voy a eliminarlo para que no me dé problemas. Muy bien, en este caso ya está listo nuestro circuito: protección, paro, start, bobina, retención. Damos play, ponemos los fusibles, lo demás está listo. Start. Pueden ver, yo ya no estoy presionando. Por mucho que presione o apague el mismo botón, ya no se detiene el circuito. El motor está operando igual, de la misma manera. Si se dispara F2, un problema térmico, entonces el circuito se deshabilita y hay que volver a arrancarlos en todo caso. Aquí tenemos arrancó, si se fijan bien, start, y sigue trabajando. ¿Cuál es el secreto? Bueno, en cámara lenta lo que se miraría, o el paso a paso, vamos a play, paso a paso, ponemos este circuito, paso a paso. Bueno, no lo he utilizado, pero bueno, prácticamente lo que sucede en este caso es la diferencia con el circuito anterior. Era que cuando nosotros energizamos, cerramos este paso, solo es un momento, un microsegundo o medio segundo. KM1 se energiza y al energizarse KM1 cierra su contacto auxiliar 13 y 14 automáticamente. Recuerden que el contactor tiene contactos de fuerza y contactos auxiliares, y precisamente para estos casos son los contactos auxiliares, para hacer maniobras de poca corriente. Los contactos de fuerza son para hacer maniobras que requieran mucho más corriente.
En este caso, este contacto auxiliar 13-14 es un normalmente abierto, por eso termina en 3 y 4. Todos los cerrados, si se fijan, terminan en 1 y 2, y los contactos especiales en 5 y en 6, y en los abiertos en 7 y 8. En este caso, retomando el tema de la explicación, este contacto, una vez el primer instante que 13 y 14 se conecta con el start, KM1 se energiza, cierra este contacto, y en ese momento que cierre contactos, prácticamente bota. O sea, no le interesa si el star está cerrado aquí, permitiendo el paso de energía, porque la energía siempre está aquí en 12, siempre hay energía en este nodo. Entonces, en este caso, aunque esté deshabilitado y suelto lo que es el star, siempre hay un paso de corriente por KM1 a este punto. Por lo que, como pueden ver, un pulso y ya entra 13 y 14 por este lado y cierra el circuito. Hasta que yo presione stop. Aquí tenemos energía en este punto y en este punto. Cuando presionamos start, este KM1 cierra acá. Entonces no importa si este está abierto o cerrado, KM1 siempre está habilitado. Pueden ver, start, KM1 siempre queda habilitado. Yo sigo dando start, no hay problema, no le importa. Siempre hay una corriente en este punto, no importa en el nodo. La corriente, la suma de las corrientes es la misma que entra que sale. Entonces realmente es irrelevante. Y se energiza KM1 a 1, ¿verdad? A 2 siempre va a neutro o en L2. En L2, si esta distribución fuera 220, ¿verdad? Y mi bobina fuera 220, eso está correcto. Pero sin embargo, si es mi bobina esta 120 y estoy haciendo esto, prácticamente la dañaría. Muy bien, este ha sido el video por hoy. Es un arranque simple start-stop de 3 hilos. También hemos visto el arranque de 2 hilos. Espero que les guste y les ayude.